La felicidad del pecador. Ningún objetivo vital está por encima del simple hecho de vivir feliz, con el corazón en paz y un sentimiento amoroso hacia toda la existencia y sus infinitas formas de vida. Pero para que esto sea posible, hemos de haber limpiado toda sombra de culpabilidad, de miedo y de vergüenza de nuestra alma, asumiendo que nuestra naturaleza crística no puede ser tocada por la oscuridad. Cuesta un enorme esfuerzo y dedicación mantener el intento impecable de ser feliz y de sentirse unido a través del amor, pero poco a poco las ideas limitativas van disolviéndose y se instaura una calma interna y un cierto alejamiento de los conflictos que nos conducen hacia una mayor comprensión. El ansia de libertad y el formular la perfección de los 4 cuerpos que yo soy va adelgazando el vientre de la sombra, va revelando sus partes ocultas hasta hacerte capaz de retirar la máscara de tu alma y que puedas percibir tanto la oscuridad que eres como el potencial divino que no te atreves a ser. Progresivamente vas equilibrando la luz y la sombra, vas aceptando tu luminosidad y tus tinieblas, hasta que emprendes el camino de retorno a la fuente con todos los denarios bien invertidos y una suculenta cuenta de intereses a tu favor. Una vez ahí puedes servir de ejemplo para otros y revelarles de una u otra forma que es la culpabilidad, el famoso truco del pecado original, la causa del sufrimiento, de la enfermedad, del rencor, de la sensación de aislamiento y del miedo en general. Y este sentimiento inconsciente que nos hace dudar de nosotros mismos, sentir rechazo por nuestras acciones no conformes con la moral reinante, reflejar una cierta inferioridad y un cierto fracaso en cumplir con nuestro destino, tiene que ser reconocido para que podamos emprender el camino de retorno hacia el amor que somos desde antes de nacer. La culpa es como una burbuja que nos rodea, transmitida por la sociedad desde el vientre de la madre y mantenida hasta la muerte física. Es como el barniz del ego que nos deja inermes ante lo desconocido y en un estado de alienación que es el origen de la angustia vital. Por eso cuando emprendemos el camino de su disolución nos enfrentamos con el gran enemigo, nosotros mismos, y unas subpersonalidades luchan por expulsarla de nuestra vida y otras que se alimentan de ella por mantenerla. No es posible esta aventura sin asumir una cierta dosis de confusión y de dolor y nunca se convierte mágicamente en un camino de rosas sin espinas. Es una lucha que despierta cada vez que intentamos resolver una dualidad, sea entre lo claro y lo oscuro, entre Dios y el ego, entre la calma y la ira o entre la vida y la muerte. Una parte de nosotros quiere la paz, la armonía, el amor, la unidad, pero otra parte desea el enfrentamiento, justifica la cólera, quiere competir y ganar. Y este camino del rencor y la bronca lleva consigo como fruto maduro el sufrimiento, la angustia, la separación, el miedo y, resumiendo, la culpa. Esta es la base tradicional de toda religión, ya que en estas dolorosas circunstancias se hace necesario acudir a una salvación externa, a un Dios que perdona los pecados de sus devotos hijos del pueblo elegido y conmuta todas sus faltas para empujarles hacia una cierta e inmerecida liberación. Y como la culpabilidad no es algo tangible, gran parte de la humanidad la vive como si no existiera en su vida, como si fuera un asunto propio de una infancia lejana y superada. Pero allá adentro, en los entresijos de la conciencia, late con certidumbre su existencia y algo en nosotros nos hace sentir el peligro de que pueda emerger sobre la superficie del lago. Por eso huimos hacia adelante y proyectamos la culpa en un enemigo político o religioso, en la persona que nos ha quitado la novia, en el jefe déspota o simplemente en un demonio con cuernos que nos persigue sin descanso. La cuestión es mantener la buena conciencia de que yo soy inocente y de que el mal está ahí fuera, de que ellos son los culpables y deben ser castigados. Pero el asunto no se resuelve tan fácilmente, porque es cierto que en primer lugar hemos de asumir nuestra divinidad interna, el dios o la diosa que yo soy, y tomar el mando de nuestra propia vida. Pero en segundo lugar hemos de integrar el Lucifer que yo soy y armonizar ambos opuestos para que en su interrelación produzcan la chispa que hace evolucionar nuestra conciencia. El ego, en este proceso de proyectar el mal hacia otras gentes, gana la batalla y mantiene el nivel de culpabilidad, convirtiéndose o en víctima o en verdugo, pero siempre atado al eterno combate entre lo bueno y lo malo. La culpa o falta de amor nos aleja de la paz del corazón y hace crecer el miedo al amor y a Dios.
La noción fantasiosa de pecado surge porque nos sentimos separados del ser divino que somos, como si fuera demasiado perfecto para parecernos a él, ella. Pero la voluntad de Dios es que hagamos lo que consideremos justo hacer, y por tanto nuestra voluntad es su voluntad para nosotros en este instante. En vez de eso, miramos las normas morales que la religión se encarga de enfatizar y sus sacerdotes se encargan de incumplir, y nos sentimos sucios, culpables, desobedientes ante las leyes del Espíritu, y lo que es peor, merecedores del castigo de Dios y por tanto aspirantes al infierno eterno. Ese mismo Espíritu cuya única ley es que aprendas el camino del amor a través de los errores que quieras cometer en la vida. Su única ley es tu libre albedrío, y este es el verdadero regalo del amor de Dios por sus hijos bien amados. Si nos prohíbe hacer experimentos y cometer errores, ¿qué valor tiene nuestra vuelta al hogar? Sentimos estar aprisionados por una cierta atracción hipnótica al castigo y a la culpa, atraídos como un imán por el misterio del pecado y siempre enfrentados en rebeldía con el pensamiento de las buenas gentes, personas obedientes y devotas cuyos traumas ocultos y cuyas represiones inconfesas producen los máximos errores de la guerra, la enfermedad, la explotación y la pobreza en el mundo. Nos sentimos separados de la presencia de Dios porque no somos dignos de ser hijos suyos. No poseemos la perfección de Cristo, del que jamás se dice que meara ni hiciera cochinadas como hacemos nosotros. Y así vamos perdiendo la esperanza de encontrar un día nuestro verdadero rostro, hasta que por fin decidamos acabar con esa fantochada y comprendamos que todo el espectáculo es un juego del ego sin ninguna consistencia. En la vida no existen ni víctimas ni culpables, sino interacciones complejas y mutuas, decididas por ambos desde los planos del alma, para experimentar uno u otro de los extremos y al agotarlos ambos salir definitivamente de la dualidad. O tu vida está dirigida desde el inconsciente, con gustos y disgustos que no puedes controlar, o la pones en manos de la presencia yo soy. Vida tras vida hay tiempo para ambos juegos. En el primer caso sufrirás, odiarás, enfermarás y morirás como un ser ordinario. Y en el segundo descubrirás los regalos del Espíritu que hace un par de párrafos llamábamos luz, amor, libertad, felicidad, comprensión, alegría y vida eterna. Y lo increíble es que ambos mundos no se tocan, ya que los intereses del miedo están tan alejados del amor que quien se sienta aterrorizado no es capaz de percibir el camino amoroso hacia la libertad. Por el otro lado sucede de igual manera. El amor no se fija en los culebrones personalistas del miedo y pasa de largo como si no existieran. El miedo está todo el día centrado en lo irreal, en quien es culpable de esto y de aquello, en los pecados cometidos por uno y por otro, en lo que huele a podrido. Y el amor solo ve la belleza, la alegría, el perdón y la bondad en las almas, y su paloma vuelve con el pico lleno de maravillas sin pizca de culpabilidad ni de miedo. Por eso decimos que si tú estás, miedo, culpa, angustia, Dios no está. Y si Dios está, tú no estás. El amor deshace todo rastro de la culpa y transmuta el miedo en conciencia. ¿De dónde hemos sacado la falsa idea de que cuando odiamos a otro es él el que se siente mal? Ya hemos tratado el tema de que odiar nos destruye a nosotros mismos, no al otro. La personalidad quiere hacerte creer que cuanto más mala leche sacas hacia el otro, menos queda dentro y más limpio te encuentras, pero no es verdad. Te empuja a obligar al otro a sentirse culpable y por tanto a meterse en la espiral de lucha, de cabreo y de odio que exige una verdadera defensa del ego. Es como si cada vez que haces que otro se sienta culpable, tú te quedaras más a gusto, liberado del sentimiento de estar separado y en hermandad culpable con esa persona. Pareces creer que a más culpables menos castigo por cabeza, pero si tú no te sientes culpable no necesitas atacar, dejarás que las cosas fluyan y no ofrecerás resistencia a la fuerza que se te opone. Te insultarán llamándote de todo y sabrás reconocer esa parte en ti mismo sin ponerte a la defensiva y sin sentirse alterado por ello. Nadie puede hacer daño al Cristo que yo soy. Es intocable, está fuera de las posibilidades del pecado y la culpa y nunca pudo ser crucificado. Basta ya de creer que Dios es cruel, que ha inventado el dolor para hacernos sufrir,
y no ser capaces de aceptar que es la locura del ego quien fabrica esta sociedad de injusticias y muerte. Deshazte del sentimiento de culpa después de reconocerlo y aceptarlo. ¿De dónde han surgido todas estas barreras que te impiden percibir lo real? De los momentos de miedo en que sentiste que la verdad amenazaba fuertemente lo que tú deseabas seguir creyendo. Por ejemplo, sabes que ya no hay amor en tu vida con la pareja que te acompaña, pero en vez de aceptarlo y pagar el precio de la separación cuando ella decide alejarse, te mientes, levantas el velo de la culpabilidad y persigues al otro hasta que al fin no se separa más de ti. Con lo cual puedes estar seguro de haber destrozado tu vida, además de la suya, y de que nunca podrás realizar tu sueño juvenil de amor y de disolución que has vuelto a sacrificar en aras de la seguridad. El ego nunca busca las soluciones donde están los problemas, sino fuera, y así está seguro de no resolverlos jamás. Los opuestos pueden convivir en la mente ahora. Somos seres soberanos y estamos en el camino de convertirnos en maestros de la autodeterminación para toda la galaxia. Pero el proceso es largo. El alma, al encarnar en un cuerpo humano, elige una u otra experiencia que considera esencial para su propio desarrollo y la evolución de su conciencia, incluso aunque lo que elija sea derogar su propio poder y ponerse en manos de otro ser, de una organización o de una bandera que le privarán de todo libre albedrío y le permitirán experimentar el papel de fanático, de víctima o de devoto. Hasta esa elección ha de hacerse libremente para que sea posible. No hay manera de que el poder de decisión esté dentro y fuera al mismo tiempo. Si lo proyectas hacia otros, te quedarás sin poder dentro de ti y vivirás una sensación de vulnerabilidad y debilidad permanente. No podemos servir al mismo tiempo al amor y al miedo, o conmigo o contra mí, sino únicamente a uno de los dos, hasta que tengamos fuerza suficiente para que la luz Yang y la oscuridad Yin formen un verdadero Tao en equilibrio. Y entonces seremos lo que somos, claros u oscuros, pero siempre sagrados y libres. Y en ambos casos serviremos e irradiaremos el mismo espíritu, uno que no conoce opuesto. Solo la conciencia crística es capaz de sostener al unísono dos pensamientos contradictorios en la mente sin crear conflicto en ella. Y este es el estado mental que corresponde a la ascensión. La vida y la muerte, dentro y fuera, Dios o el demonio, riqueza y pobreza, alegría y tristeza, poderoso o impotente. Es el tiempo de la complejidad que lo unifica todo y que convierte en sagrados ambos extremos de una dualidad sin que podamos elegir a uno como bueno y a otro como malo. Las dos opciones son de elección libre y tan perfectas la una como la otra. Tú eres todo y no eres nada en este mismo instante. Las dos afirmaciones son verdaderas y las dos son falsas sin remedio. Es el camino para alcanzar la plenitud, dejando que la paradoja campe por sus respetos, hasta que podamos trascenderla y abandonar todo juicio, descansando en la plenitud del ser. Y a medida que más seres elijamos la paz en el corazón, la luz, el amor, la salud y la alegría, que son los atributos del ser, la ilusoria dualidad entre lo claro y lo oscuro, entre el bien y el mal, entre sentirse sano o sentirse enfermo, dejará de tener sentido para buena parte de la humanidad. Y la paz no puede existir en el pasado ni en el futuro, es un sentimiento de la hora en armonía con todas las cosas y aceptando todas las situaciones como lo que son, experiencias transitorias que permiten el aprendizaje. ¿Y cuándo llega la paz? Cuando dejamos de elegir. Al abandonar todo juicio sobre una situación, accidente, separación, expulsión del trabajo o la guerra en Palestina, al dejar de catalogar como buena o mala cada experiencia de la vida, justa o injusta, llega la paz, porque cuando afirmamos que algo es acertado o erróneo, no puede crearse la paz. Hay oposición y eso impide integrar ambas partes en aparente conflicto. Por eso la paz no puede llegar. Ningún rebelde está en paz y muchos ecologistas tampoco. Luchar contra las injusticias es nuestra libertad y derecho, pero eso nos alejará de la paz interna. El que critica a su hermano no está en paz, se siente separado y tiene miedo del cambio. Pero un día esta espiral nos hace atravesar tantos pantanos malolientes que toca fondo y entonces abandonamos la lucha y el rechazo hasta que todo se equilibra y brilla la luz de la presencia yo soy. Es el momento del Bismillah, que
que se haga tu voluntad. No quieras cambiar a nadie, acepta a cada uno como lo que es y déjale vivir las experiencias que desee, incluso aunque quiera atravesar el sórdido mundo de la heroína. Da igual que sea tu hermana o tu novio, puedes comentarle otras alternativas a su experiencia actual, pero siempre desde el amor y la aceptación. Si en su presencia te sientes agitado, si se te pone un puño en el estómago y se te bloquea el plexo por el enfado, entonces no podrás ayudarlo a lo largo del tiempo. Pero si estás en paz y mantienes la sonrisa, antes o después esta persona saldrá del caballo por su propio pie y con una experiencia intensa e insustituible. Sé valiente y avanza un paso más hasta hacer paz en tu naturaleza en vez de poseerla como una conquista efímera. Entonces la oscuridad de los que te rodean están manifestando en sus vidas. Entonces la oscuridad que los que te rodean están manifestando en sus vidas nunca podrá alcanzarte ni influir sobre ti. La presencia yo soy no conoce la oscuridad. Es importante tener claro que cada uno cosecha lo que siembra. Si todos son justas batallas en tu vida, el resultado será la crítica, la enfermedad, la sensación de abandono, la carencia de prosperidad. Pero si en tu corazón hay paz, entonces no te faltará el amor, la buena suerte, la felicidad ni los sentimientos de disolución y fusión. ¿Y eso significa que nunca debes hacer frente a la injusticia? Desde luego que no. Lo esencial es afrontar esa sensación de que se ha cometido un atropello contra ti a través de la aceptación, del amor y de la transparencia, sin miedo ni cólera. Esa actitud restablece la paz y libera las cadenas. Así que avancemos hacia el centro y salgamos del lenguaje de la polaridad. Toda dualidad es ilusoria, a pesar de que hemos crecido creyendo a pies juntillas en la existencia de una distancia abismal entre el bien y el mal, dentro y fuera, el cielo y la tierra, el miedo y el amor. Y este alucine es el que sostiene las mentiras de nuestra civilización en la tercera dimensión. La única realidad es que todo es uno, que solo existe el espíritu, que no hay enemigos, que las cosas más opuestas están interrelacionadas sin remedio, que las diferentes notas y los diferentes colores son solo vibraciones, que todo es energía y nosotros la traducimos a nuestro gusto y manera como cariño o como rechazo. Y la dualidad esencial que ahora estamos integrando en nuestro paso hacia la quinta dimensión es la de las polaridades femenina y masculina, las de la luz y la oscuridad, y las del cielo y la tierra. Y en este viaje no hay más remedio que soltarse los cinturones de seguridad, quitarse de encima todo lo que sobre y disfrutar de las subidas y bajadas. Es hora de abandonar el juego de la preocupación personal, es hora de acabar con las eternas terapias para cambiar esto y aquello de nuestras vidas, es hora de tirar por la borda el libreto de nuestros traumas personales y los eternos conflictos de infancia. Ya ha pasado el tiempo en el que solo existía un camino para crecer y comprender el sufrimiento. Es hora de dejar los disfraces a un lado y caminar desnudos. Nos gustan las tragicomedias y no hay manera de que decidamos acabar con ellas. Incluso repetimos una y otra vez el mismo género policial, de terror, de ficción, pero los guiones se pueden cambiar. Podemos modificar el tipo de película y transformar el drama en comedia. Hay situaciones que se repiten una y otra vez en nuestra vida y que nos drenan la energía. Y eso no es todo, porque nuestros dramas personales forman parte de la conciencia colectiva y afectan a la humanidad y al planeta, como si nuestras historias fueran compartidas por todos los demás. Crear un ego fuerte y luego disolverlo. El ego considera que la abundancia es una especie de don o de azar que permite una creciente acumulación de bienes materiales, pero realmente la abundancia es un estado del ser que produce confianza en la vida y seguridad de que siempre tendremos lo necesario para vivirla. Esta sensación de plenitud y de satisfacción está unida a un sentimiento de paz, sabiendo que la existencia siempre responderá de la mejor manera posible para cubrir lo que en cada momento necesitemos. Siento que muchos tienen resuelto el lado material y sin embargo son infelices, y cabría decir que también son pobres, porque al desear siempre acumular más y más, están continuamente persiguiendo fantasmas y comparando su cuenta bancaria con otras o con su propia fantasía.
La verdad es que el progreso interno tiene poco que ver con el dinero y mucho con la conciencia de ser parte del espíritu e intentar manifestar la luz, el amor, la alegría y el poder divino. Es un intento o propósito encaminado hacia la activación de todos nuestros potenciales dormidos, y para conseguirlo hay que dejar las cosas superfluas a un lado y aprender la lección de la vida natural y de la simpleza. Se trata de adelgazar los deseos del ego y fortalecer los del corazón. Hay recursos para todos, pero el sistema económico de la oscuridad planifica y promueve la pobreza y el hambre, la enfermedad y las epidemias, las guerras y el terrorismo, el envenenamiento del planeta y la propia muerte. Ya es hora de combatir al gran enemigo, que es la ambición del ego, basada en el miedo a la escasez y suministrar a cada ser vivo lo que necesita para vivir dignamente. El esquema de las escuelas tradicionales de espiritualidad occidental es la guerra contra el ego, dando por hecho que siempre se opone a la luz y a lo bueno, y que promueve todo lo negativo, el pecado, la oscuridad, el mal. Hay que destruirlo porque nosotros somos hijos de la luz. Se representa lo virtuoso, lo sano, la bondad, y el ego es lo que se opone a nuestra perfección o iluminación. Pero la realidad es que esta guerra sin cuartel nunca produjo paz en los corazones. Cuanto más levantamos las armas contra él, más nuestras acciones se ponen de su lado y crean tormentas de oscuridad y destrucción. Esta es la actual guerra contra el terrorismo o la de los judíos contra los palestinos, que ha convertido a los buenos en monstruos asesinos mucho más despiadados que aquellos contra los que intentaban combatir. Y la represión sexual del sacerdocio, que hoy se ha convertido en un conjunto de actitudes degeneradas y violentas a nivel sexual contra adolescentes. Desde la Inquisición hasta las cruzadas, desde la contienda contra la enfermedad, la pasada semana reconocían en Estados Unidos que los médicos son la tercera causa de muerte después del infarto y del cáncer. Retomo, desde la Inquisición hasta las cruzadas, desde la contienda contra la enfermedad a la lucha contra la marihuana o el alcohol, todas las batallas se vuelven contra la idea que estuvo en su origen y destruyen cualquier pensamiento elevado para convertirlo en basura destructiva. Por eso no debemos olvidar que estas actitudes han sido planificadas desde los centros de poder financieros, los bancos, las farmacéuticas, las industrias de guerra, las petroleras, y que ellos conocen bien el enfrentamiento de polaridades y el mecanismo de rechazo-apego, como base de todas las ataduras del ego a la materia y del juego mismo de la dualidad. Por nosotros mismos y descendiendo desde la luz divina al plano material, decidimos explorar los entresijos de la oscuridad, de la separación y de la polaridad. Y por tanto nos separamos de nuestra naturaleza espiritual, el amor de la fuente, para navegar por las aguas turbulentas de la ilusión del ego, esas aguas que mueven nuestra barca por el camino de la dualidad del bien y del mal, y que son conducidas por el ego, el maestro de la mentira y de lo ilusorio. Pero este mismo ego es quien dirige la función porque conoce bien el plan divino en que estamos inmersos, y él mismo se alimenta de nuestras emociones densas, creadas por la energía del pensamiento, del miedo y de la cólera, de la angustia y de la duda, de la culpabilidad y del desespero, del fanatismo y de la religiosidad. De cualquier manera, el libre albedrío humano sigue vigente en nosotros y a través de él decidimos la profundidad con la que queremos vivir una experiencia concreta que tenemos pendiente y la duración o la profundidad que va a tener en nuestra vida. Aquí está de nuevo la paradoja porque el libre albedrío puede ser una ayuda o un gran obstáculo en el camino. Entonces, ¿cuál es nuestra elección básica sobre la que se sustentan las demás elecciones? Podemos elegir el camino del ego para crecer y evolucionar internamente a través del horizonte de la ilusión, aprendiendo de nuestros errores y superando las experiencias de lucha y separación hasta ir disolviendo el poder del ego y aumentando el de la presencia yo soy. O podemos decidir además que nos gusta rebozarnos en la basura, incluso durante vidas enteras, fortaleciendo al ego, sea por la vida del placer o del dolor, hasta quedarnos totalmente encerrados en la falsa realidad de la tercera dimensión, como nuestra civilización ha hecho durante los últimos siglos, llegando a poner en peligro la propia supervivencia del planeta. Sabemos que cuando las cosas llegan a su extremo, la única solución es escuchar la voz del corazón que nos guía hasta la divinidad interna
para que asumamos libremente nuestro poder original. Y poco a poco, esta epidemia de la conciencia se ha ido extendiendo por el planeta entero, multiplicándose a través de las redes virtuales e irradiando luz, que es información. Así, hemos compartido las experiencias personales con toda la gente de las 4 direcciones del mundo. De esta forma hemos llegado a traspasar la masa crítica de buscadores conscientes que son capaces de comprender que esta vez o todos o ninguno, y que el objetivo no es abandonar la tierra como en el pasado y huir de la quema, ascensión individual, sino el cambio permanente de actitud que mejore nuestra comunicación con el ser interno y nos permita la activación genética necesaria para hacer descender el cielo sobre la tierra, ascensión colectiva. Desde esta nueva perspectiva es fácil seguir la pista de las actuaciones del ego, sean positivas o negativas, y poco a poco aprendemos a agradecer todas las experiencias que convocamos porque son fuente de aprendizaje y de conciencia. Así el ego se convierte en un instrumento de liberación. Voluntariamente renunciamos al juicio, al rencor, a la envidia, a la negatividad y lo convertimos en amor, en aceptación y en comprensión de otro a través de la empatía. El que ataca tiene miedo y está asustado. Y en este abrazo del ser al ego hay una alquimia incomprensible que lo transforma todo y que tiene que ver con la fuerza más poderosa de la galaxia, la compasión o el amor incondicional. Ese misterio insondable que es incluso capaz de modificar la estructura de nuestro sistema solar. Por fin superamos las viejas enseñanzas que siempre acaban matando al dragón, porque en este camino el ego no muere, se transforma y se diluye en el ser hasta permitirnos alcanzar, con su energía activada, la 5ª dimensión de la conciencia, el estado sin mente de la redención del ego. Ni existe la luz ni existe la oscuridad. Según vamos avanzando y profundizando en la unidad, nos sentimos enlazados con todos los seres y con los fenómenos naturales de la Tierra. Comenzamos a amarnos y a respetarnos tal y como somos y desaparece buena parte de la murmuración, de la crítica y del juicio a los demás. De un largo proceso en el que la luz y el amor estaban ausentes, hemos llegado a crear una energía invencible, capaz de redimir hasta a los ángeles caídos, un flujo de amor consciente que nos hace uno con todo el universo. El Génesis comienza afirmando que de la oscuridad se hizo la luz, así que la impresión es que era anterior a ella, y que la luz no podía existir sin su soporte, no podría conocerse a sí misma sin la oscuridad, pero ni la luz es buena ni la oscuridad es mala. En realidad ambas son ilusiones, solo existe lo que hay. Ni el día ni la noche son buenos o malos, pero ahora son las 13:05 y eso es lo que hay, un enorme sol dorado. Por mucho que nos esforcemos, ¿dónde se encuentra el horizonte? ¿Dónde está la piel de la mente? ¿Dónde se separa lo masculino de lo femenino? ¿Dónde se establece la frontera entre lo bueno y lo malo? Todas las divisiones son ilusorias. Sin un extremo, el otro no existe, y por eso, para que uno sobreviva, debe fortalecer al otro. En lo esencial son la misma energía desde 2 puntos de vista aparentemente contradictorios. Frío y calor son temperatura, grave y agudo son vibración, excitación y depresión son emociones, niño y anciano son tiempo y experiencia. Pero, ¿cómo distinguirías lo guapo sin lo feo, o la riqueza sin la pobreza, o la paz sin la batalla? Cada persona es como es, tiene lo que tiene y vive lo que vive. Las mismas fábricas venden armas a los ejércitos de los gobiernos y a los rebeldes que intentan derrocarlos, y unos no pueden existir sin los otros. Se necesitan mutuamente y tienen la misma mentalidad violenta, aunque sus creencias parezcan contradictorias. Así que sin la oscuridad, la luz no tendría la capacidad de experimentarse a sí misma ni de expandirse. Las dos nacen en el mismo acto creativo e ilusorio, y las dos se deshacen al mismo tiempo si elevamos la perspectiva de nuestra conciencia. La vida nos ofrece una amplia gama de oportunidades para expandir el amor por la vida, sea durante el día o en medio de la noche, sea en la felicidad o en el pozo de la tristeza. Pase lo que pase, claro u oscuro, has de poder irradiar un sentimiento de empatía, de respeto y de unidad ante cualquier sorpresa que te depare la existencia. Masculino y femenino son ambos parte de lo humano, bueno y malo son creencias morales cambiantes con el tiempo. Soldados y terroristas crean y creen en la muerte del otro. Bajo y alto son solo centímetros, etc. De ahí que los opuestos, contrarios o complementarios son siempre lo mismo.
Yo soy tu otro yo, dice la tradición. No hay manera de que seamos distintos, formamos parte de lo mismo. Si vemos las cosas desde el lado de la física, el frío es ausencia de calor, la oscuridad es ausencia de luz, el mal es ausencia de bien, la angustia es ausencia de alegría. Así que no podemos estudiar el frío ni la oscuridad ni el mal porque no tienen existencia real, son únicamente acuerdos verbales para tratar de sensaciones de ausencia. Los crímenes, las violaciones, el hambre o las epidemias provocadas son solo la ausencia de una conciencia planetaria, el no reconocimiento de lo divino que yo soy. Es lo que sucede cuando no nos sentimos unidos al resto de la existencia. Es el fruto de la falta de amor en los corazones. Según avanzamos en la escala de la conciencia, cada vez nos va quedando más claro que no existe nada como la verdad o la falsedad, que en realidad solo existe aquello con lo que nos sentimos en armonía, con lo que resonamos internamente. Según avanzamos por la vida, nuestra frecuencia se eleva desde las encarnaciones anteriores hacia la luz del futuro y la verdad se manifiesta ante nosotros, porque la verdad está en nuestro corazón. Pero en el camino el ego interfiere sin descanso y por eso incluso los que canalizan mensajes desde una energía elevada suelen distraerse de vez en cuando y dejar que tome el mando de la situación, llenando el mensaje de temores, de rechazo, de celos, de amenazas infernales o de castigos, pero especialmente de manipulación para lograr que la gente les sirva y les idealice. De tal manera que esas emociones negativas se contagian a los oyentes y atraen especialmente a todos aquellos que aún no han resuelto su vida, esos mismos miedos que vive el canalizador. Un canal verdadero, hombre o mujer, hace el juramento de servir al espíritu y no se enriquece, aunque viva dignamente, ni ofende a terceros, no critica ni manipula sus palabras. El espíritu no fuerza nunca, sino que abre vías de elección, cada una de las cuales está al servicio de la elevación del alma, y nunca manifiesta rencor o condena, ni entra en cólera, porque la negatividad y el fanatismo sirven siempre al ego. La verdad es que no existen caminos mágicos que hagan el trabajo por nosotros, no existen técnicas energéticas sobre los chakras y el cuerpo luminoso que basten para transformar el genoma humano. Por muchos sonidos mántricos y formas geométricas que interioricemos, jamás sucederá que estos instrumentos cambien por sí mismos algo tan complejo como el ADN. Primero hemos de cambiar nuestra programación emocional y mental desde el lejano pasado de otras vidas, y luego esto modificará la programación subconsciente inscrita en el mental celular. Todo nos ayuda en la batalla, pero no existe nada como la recodificación instantánea de nuestro código genético. Y cuando nos vamos elevando hacia las frecuencias de conciencia más altas, progresivamente vamos compartiendo una verdad que es semejante en todos nosotros. La verdad que capta el ser superior es la misma para todos los seres de los mundos, visibles e invisibles.